Bienvenidos al avance del capítulo 124 de la telenovela Mi nombre es Leila. Dilara, afectada por lo ocurrido en la celebración, se encierra en su habitación y rompe en llanto. La reacción no es exagerada. El rechazo público de su padre la golpea directamente. En medio de ese momento, Nur entra con una actitud aparentemente calmada y le sugiere que un té podría ayudarla a tranquilizarse. Dilara no recibe ese gesto como ayuda, sino como provocación. Molesta, la enfrenta y la acusa de haberle contado a Vedat lo que planeaba hacer. Nur responde con una defensa bien calculada. Le dice que ella no habló con él en ningún momento y que de hecho tiene prohibido acercarse a Vedat para ese tipo de conversaciones. Dilara, al no tener pruebas contra Nur, redirige su sospecha hacia Suad. Argumenta que él siempre termina arruinando sus planes, lo cual revela que ese conflicto viene de antes. Sin embargo, Nur interviene nuevamente y le sugiere otra posibilidad, que haya sido Nedret, ya que ella fue quien pudo haberlos escuchado cuando hablaban del tema. Ese comentario cambia completamente la dirección del problema. Dilara, impulsiva, decide no quedarse pasiva y asume que Nedret es la responsable. Sin verificar nada, ya está dispuesta a hacerla pagar por haber provocado la reacción de su padre. En paralelo, Leila se encuentra en casa cuidando a los niños, ocupándose de ellos en lo necesario. En ese momento recibe una llamada de Eren. Él le dice que irá a visitarlos y que les llevará una sorpresa. Leila, interesada, le pregunta de qué se trata, pero Eren no da detalles y solo le dice que lo espere. Más tarde, Eren llega y reúne a los niños. Para captar su atención, saca una moneda y comienza a hacer trucos de magia. Logra que los niños se distraigan y se entusiasmen rápidamente. Luego da la verdadera noticia: la fundación ha sido recuperada y pronto podrán regresar. La reacción es inmediata. Los niños celebran con entusiasmo, lo que muestra lo importante que era ese lugar para ellos. Sin embargo, Leila no reacciona igual. Se queda confundida y le pregunta a Eren qué fue lo que hizo para lograrlo. Eren, para evitar entrar en detalles, le dice que eso no importa, que lo único que quería era verla sonreír nuevamente. Leila se conmueve y le agradece sinceramente. En la mansión, Vedat conversa con Suad y Murat sobre negocios. Les comenta que la Villa Blanca frente a ellos fue vendida y que está seguro de que quien la compró obtuvo grandes beneficios, basándose en señales externas como la adquisición de un yate. Murat le confirma que el comprador es un empresario de Dubái. Vedat, sin detenerse en eso, corrige a Suad por estar distraído y le exige que se enfoque en los negocios. Luego dirige su atención a Murat y le pregunta por el estado de la hacienda en la avenida. Murat le informa que ya han alquilado 3 propiedades a una identidad confiable y que una cadena de cafeterías está interesada en otra, pero que está esperando que suban la oferta antes de cerrar el trato. Vedat aprueba esa decisión, dejando claro que no tiene urgencia por cerrar acuerdos si no le convienen completamente. Suad interviene y cambia el tema, informándole que el señor Senghis envió saludos y que quiere reunirse con él. Vedat reacciona con desconfianza inmediata, pregunta si él le informó sobre su estado de salud porque no entiende cómo esa información pudo haberse filtrado. Suad niega haber dicho algo y plantea una explicación más lógica, que desde el hospital la información pudo haberse difundido. Vedat no se detiene en verificarlo, en cambio responde desde su ego y ordena que le hagan saber a Senghis que él sigue firme, que no es alguien débil y que puede enfrentar a cualquiera. Suad intenta llevar la conversación nuevamente al terreno estratégico y le menciona una posible oportunidad de inversión en tierras que actualmente están sobrevaloradas, sugiriendo que podrían comprarlas ahora para beneficiarse cuando bajen de precio. Vedat cuestiona el origen de esa información. Suad responde que proviene de contactos Ankara. La reacción de Vedat es crítica. Se burla de esa idea y afirma que en ese entorno las condiciones son completamente distintas, insinuando que no es un mercado en el que puedan confiar. Aprovechando que los niños ya están dormidos, Leila se queda a solas con Eren y va directo a lo que realmente le intriga. Le pregunta cómo logró resolver el problema de la fundación y los dormitorios. Incluso le plantea sin rodeos si llegó a amenazar al director. Eren no entra en detalles y le responde de forma ambigua. Admite que intervino con otra persona, pero evita explicar el método. Reduce todo a un resultado: los niños están felices y eso era lo importante. Leila le agradece, pero no es ingenua. Entiende que hubo algo más detrás, aunque decide no profundizar. En ese momento la dinámica entre ellos cambia. Se miran fijamente y queda claro que hay una atracción mutua. Sin embargo, Leila toma distancia de inmediato. No quiere repetir errores ni involucrarse en algo que pueda terminar dañando a Eren. Por eso corta el momento con frialdad controlada, le desea buenas noches y deja claro que es mejor que se retire. Eren percibe el límite y no insiste. Se despide de forma respetuosa y se va, sin forzar una situación que claramente no está abierta. En otra parte de la ciudad, Mali sigue a Feza de manera constante, observando cada uno de sus movimientos. Cuando Feza está por cruzar la calle, acelera el auto con la intención de asustarla.
Feza reacciona con miedo en el momento, pero rápidamente recompone su pensamiento y llega a una conclusión. Asume que todo está relacionado con Nur. Al día siguiente en la fundación, Eren y Leila regresan con los niños. Al abrir la puerta ocurre algo inesperado. Los animadores que estuvieron en la fiesta de Vedad salen del lugar. Leila queda sorprendida al ver el nivel de preparación. Entiende que Eren no solo resolvió el problema legal, sino que además organizó todo para que los niños estuvieran en un entorno alegre. Los niños reaccionan de inmediato, celebran sin parar y recuperan el entusiasmo. Mientras tanto, en la mansión, Vedad desayuna con sus hijos y retoma un tema pendiente. Les recuerda que tenían 24 horas para identificar quién manipuló sus medicamentos e intentó matarlo. Aksein toma la palabra primero y defiende a Nedret, basándose en su historial, años de servicios y lealtad comprobada. Luego apunta hacia Nur, argumentando que apenas lleva 2 días en la casa y que por eso es la más sospechosa. Sweat interviene y rompe esa línea, defiende a Nur con un argumento distinto. Si ella fuera culpable ya se habría ido. Además introduce que durante los días en que Vedad estuvo enfermo, Nedret no estaba en la casa, lo que puede interpretarse como una coincidencia sospechosa o como una posible evasión. Dilara intenta intervenir, claramente dispuesta a revelar lo que sabe, pero Vedad la detiene de inmediato. Afirma que él es quien decide y establece su propia lógica. Reconoce que Nur le salvó la vida y que Nedret ha sido leal durante años. Sin embargo, en lugar de resolver la contradicción, toma una decisión arbitraria. Ordena que Nur haga sus maletas y abandone la casa. Nur se defiende y señala que es injusto porque no ha hecho nada para perjudicarlo. Vedad no cambia su postura. En ese punto, Dilara rompe el silencio, no acepta la resolución y expone directamente que la responsable es Nedret, afirmando que tiene pruebas. Todos quedan en silencio porque la acusación apunta a la persona que se consideraba más leal. El problema deja de ser una sospecha general y se convierte en una acusación concreta, que si se confirma desmonta toda la estructura de confianza dentro de la casa. Dilara rompe el silencio y lanza una acusación concreta. Dice que sus brazaletes y joyas han desaparecido y que por lógica sospecha de Nedret. Añade que ya pensaba hablar de eso antes, pero justo ese día Nedret no estaba en la casa. Vedad no acepta la acusación sin cuestionarla y hace una pregunta clave: si estaba convencida de que le robó, ¿por qué permitió que regresara a trabajar? La respuesta de Dilara es fría y calculada. Le dice que si él hubiera muerto al tomar las pastillas, Nedret había vuelto tranquilamente a llorarlo, pero como sobrevivió simplemente siguió trabajando como si nada. Nedret reacciona de inmediato, niega todo y jura que no es una ladrona. Vedad, buscando cerrar el asunto, ordena a Aksein que vaya a revisar la habitación de Nedret. Aksein cumple la orden. Con ayuda de las empleadas revisa cada rincón hasta que encuentra una almohada sospechosa en el armario. Al abrirla aparecen las joyas desaparecidas. El impacto es fuerte, especialmente para Aksein, que había defendido a Nedret sin reservas. Regresa al comedor con la almohada y comienza a sacar las joyas frente a todos. Nedret no puede creerlo y afirma que le están tendiendo una trampa. Señala directamente a Nur como responsable, intentando redirigir la acusación. Nur, sin embargo, no reacciona, permanece en silencio midiendo cada movimiento. Internamente recuerda que fue la propia Dilara quien le entregó esas joyas para que las colocara en la habitación de Nedret. Vedad no entra en análisis, para él el hecho es suficiente, alguien robó y eso es intolerable. Sin considerar la posibilidad de un montaje, le ordena a Nedret que recoja sus cosas y abandone la casa. Mientras tanto, en la fundación, el ambiente es completamente distinto. Los niños disfrutan, juegan y recuperan cierta normalidad. Leila está pendiente de ellos, pero su mente está en otro lugar. Eren lo nota y le pregunta qué le preocupa. Ella le dice que sigue pensando en cómo el director logró involucrar a los servicios sociales. Eren corrige esa idea, le dice que el director no fue responsable sino alguien más. Leila entonces le pregunta directamente qué hizo él, porque asumía que había presionado al director. Eren le explica que acudió a su tío Sweat, quien resolvió todo con una simple llamada, pero bajo una condición, que él no se involucre en los negocios familiares. Esa información cambia completamente la perspectiva de Leila. Recuerda algo que Nur le había dicho antes, sobre saber cómo hacerle daño. Conecta los puntos y concluye que fue Nur quien planeó el cierre de la fundación desde el inicio. Más tarde, Eren va a ver a Vedad, quien le dice sin rodeos que alguien intentó matarlo. Reconoce que despidió a Nedret, pero admite que no cree realmente que ella sea la culpable. Sospecha que el responsable está dentro de su propia familia. Eren rechaza esa idea de entrada, pero Vedad no busca su opinión, sino su ayuda. Le pide que lo apoye para encontrar al verdadero culpable. Es una jugada estratégica, integrar a alguien externo pero cercano para investigar sin levantar más sospechas internas. En paralelo, Leila enfrenta a Mali, le exige que diga la verdad sobre lo ocurrido con la fundación, apelando incluso a la memoria de Shivan. Mali, presionado, admite que él fue quien provocó el cierre. Justifica su acción diciendo que necesitaba recuperar la confianza de Nur y que sabía que al final los niños quedarían bajo el cuidado de ella.
Leila no lo acepta, le cuestiona si está con Nur por amor o por venganza. Entonces Mali revela su verdadera motivación, le cuenta que antes de que muriera Shivan, Nur intentó acabar con él. Desde ese momento su objetivo cambió. Explica que planea ayudarla a conseguir lo que quiere para luego destruirla completamente y dejarla sin nada. Leila, lejos de rechazarlo, decide involucrarse, le dice que también participará y que lo llamará cuando sea el momento. Antes de irse le pregunta por qué hace todo esto, y Mali le responde sin dudar, lo hace por Shivan. En la mansión, Aksen enfrenta a Dilara y le pregunta directamente por qué incriminó a Nedret colocando las joyas en su habitación. Dilara evita la discusión y le pide que no defienda a una ladrona. Aksen aclara que no le interesa a Nedret, sino la verdad sobre quién intentó matar a su padre. Señala que si Nur es la culpable seguirá dentro de la casa haciendo daño. Dilara responde desviando el foco. Plantea que si Swat fuera el culpable igual seguiría allí como si nada. Aksen le exige que deje de decir cosas sin fundamento, pero Dilara corta la conversación dejando claro que no quiere seguir discutiendo. Mientras tanto, Nur se despide de Nedret con una falsa cortesía deseándole suerte, lo que evidencia su doble juego. Poco después, Feza entra a la mansión sin restricciones. Nur la intercepta y le pregunta qué está haciendo. Feza le dice abiertamente que viene a presentarse como la nueva abogada de la familia. Nur le responde que es absurdo pensar que ella podría ayudarla en algo así, pero Feza sube la presión. Le dice que conoce su pasado y que puede revelar a toda la familia cómo mató a Handan. En ese momento Nur escucha que Vedad la llama y se dirige hacia él. Lo encuentra en el jardín en una escena completamente fuera de control. Vedad está sujetando al jardinero por el cuello, culpándolo de no haber cumplido con la orden de deshacerse de un cuerpo en el mar. La situación es grave y deja ver un lado oculto. De repente Vedad se detiene como si recuperara la conciencia y actúa como si no entendiera lo que estaba haciendo. Nota la presencia de Nur, pero no le da importancia y se va. Nur queda impactada. No es solo lo que vio, sino lo que implica. Por primera vez plantea una posibilidad concreta, que Vedad esté directamente involucrado en un asesinato, posiblemente el de su propio padre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.